Vamos a ir al Señor en oración para que podamos aprovechar al máximo el tiempo de que disponemos. Padre amado, le damos muchísimas gracias porque nos permite el privilegio de llegar hasta su santo templo. Hemos podido alabar su nombre, hemos podido, Padre, reencontrarnos con nuestros hermanos, pero ahora nos disponemos a recibir de su palabra el mensaje. Suplicamos la intervención de su Santo Espíritu en cada uno según corresponda. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Muy bien. El tiempo corre. ¿Cómo saber y hacer la voluntad de Dios? Dios habla a través de la oración. ¿Y qué ocurre cuando usted ora? Bueno, dijimos que consta de dos cosas. ¿Qué ocurre cuando usted ora? Las circunstancias. Primero, vemos de que Dios no responde o que se toma más tiempo del que nosotros esperábamos y normalmente se desatiende a todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Debemos entender de que Dios responde, siempre responde, siempre responde. A veces será un sí, a veces será un no, a veces será espera un tantito. Pero no solo eso, sino que sabemos también de que Dios nos habla, responde, habla por medio del Espíritu Santo a través de la oración, de la palabra, de las circunstancias, de la iglesia o de algún otro creyente. No olvidemos las circunstancias, así que inmediatamente después de haber orado, nosotros debemos estar atentos y expectantes a la respuesta de Él, atentos a por medio de qué pueda hacer o de quién esa respuesta. Entonces, no considere a la ligera las circunstancias. Orando por una cosa y recibiendo otra. Normalmente asumimos así las circunstancias porque no siempre son favorables. Lo que es más, las circunstancias pueden ser adversas o desafiantes y decimos, no es lo que yo pedí, no es lo que yo esperaba. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? Y cuando literalmente hemos recibido algo distinto, diferente de lo que pedíamos, concluíamos que sí. Y los consejos eran, porque hoy también voy a darle los consejos, ore, lea, piense, reflexione, recapacite, resuelva, responda y reaccione. Para el día de hoy, los silencios de Dios. No estamos muy bien preparados para ello. En realidad no se nos enseña e incluso nuestra sociedad automatizada y de gratificación instantánea o inmediata se ha llevado a todo extremo, incluyendo el que cuando preguntamos algo queremos una respuesta inmediata. No estamos acostumbrados a que se nos diga, espérese tantito, déjeme pensarlo, esta tarde, mañana o hasta la próxima semana. No estamos muy acostumbrados a eso. Y menos con Dios, que le sabemos Dios Todopoderoso. Pero claro, no vamos a deslindar responsabilidades ni a buscar culpables, pero lo cierto es que estamos más acostumbrados que todo a pedir. Y la oración es mucho más que eso. Y Él responde y a veces lo hace también, nótese, no es necesaria y exclusivamente el silencio, la respuesta de Dios, sino que durante ese silencio, nosotros sin darnos cuenta, Él ya está obrando. Entonces, si nosotros estamos conscientes de ello, en vez de molestarnos, de impacientarnos, de llenarnos de ansiedad ante ese silencio, que asumimos, entre comillas, equivocadamente, de que Dios no ha respondido o no está respondiendo, está respondiendo. Y ese silencio es parte de esa respuesta. Y durante ese silencio Dios está obrando. Entonces, si yo estoy atento a ello, evidentemente voy a escuchar la voz de Dios. Pero vamos a ir todavía un poquito más allá. Un ejemplo. ¿Quién recuerda la historia de Job? ¿Se acuerdan? La hemos leído recientemente. Bueno, un resumen. Sus consejeros le dijeron que todos sus problemas eran debido a su pecado. E incluso a mí me llamó poderosamente la atención cómo le buscaban y se ensañaban e inventaban en realidad cosas feas y horribles. Entonces, normalmente es la tendencia popular a creer que ese es el primer motivo.
Pudiera serlo. Pudiera llegar a serlo, así que no se descarta, pero en este caso en particular no lo era. Job persistía en decir, hasta donde yo puedo ver, Dios y yo estamos en buena relación. Job no sabía todo lo que Dios estaba haciendo durante ese tiempo, pero sus consejeros estaban equivocados. Eso ni qué. Había otra razón para lo que Dios estaba haciendo. Podemos nosotros deducir otras razones, pero a mí me gusta esta. Y sobre todo porque veo continuidad aquí, en esta historia como ejemplo del Antiguo Testamento, más un episodio, una historia, pero es un episodio en el Nuevo Testamento. Al terminar el libro, en el capítulo 42, versículo 5, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Se dan cuenta? Job tenía una buena relación. Era justo. Tan justo que fue utilizado para esta gran prueba. Experimento, entre comillas. Pero Dios no desaprovecha nunca ninguna oportunidad. Y aún dentro de este experimento, para mostrarle a Satanás lo equivocado que estaba, aprovecha también para avanzar en su relación con Job. Y de eso se trata, porque probablemente, fíjese hermano, probablemente alguien está teniendo y ha tenido quizás por toda su vida cristiana una buena relación con Dios. Podría decirse que ha sido una persona justa, santa, noble. No perfecto, pero a lo mejor muy bueno. Y sin embargo, podría decirse que ese fue el caso de Job, que hasta ofrecía ofrendas y sacrificios por si sus hijos hubiesen cometido pecado. Estaba tan consciente de esto. Pero así y todo su relación, su conocimiento de Dios no era todo lo que Dios quería que fuese. Y al final de toda la experiencia de este sufrimiento llega a esa conclusión. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y agrega al final, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo estaba haciendo por todo lo que había dicho antes, pero todo lo que había dicho antes también era parte de que aún no conocía del todo como estaba supuesto a conocer a Dios, como justo y bendecido o próspero que era. Y de eso él después se arrepiente, hermano. A lo mejor alguien pueda estar como Job. Mi papá a sus 80 años, 81 creo que eran, cuando lo pusieron en el MRI, dice que lo único que pensó era en Dios. Y que ahí se dio cuenta de que eso era lo correcto. Que en otras circunstancias habría pensado en otras personas. Incluso comenzando, o la única, su esposa. Pero en ese momento pensó en Dios y pensó, pues que Dios debe ocupar nuestro primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estuvo haciendo Él realmente? Bueno, definitivamente no. Por eso concluye Él así. Si alguna vez usted ha pasado por un tiempo cuando pensaba que Dios estaba en silencio, la invitación como tarea es a describirlo y a escribirlo. Algunos quizás pasaron por un tiempo así, algunos quizás pudiera estar pasando en el presente un tiempo así. Lo cierto es que todas las experiencias pasadas tienen que ayudarnos, tienen que servirnos, tenemos que apoyarnos de ellas y aprender de ellas para no cometer el mismo error dos veces. Hay quienes tienen que estar recibiendo los rudimentos del Evangelio de tiempo en tiempo.
En otras palabras, alimentarse constantemente de leche. ¿Por qué? Porque no crecen, porque no avanzan. La idea de nosotros como cristianos después de tanto tiempo es precisamente crecer, aprender y avanzar. Bueno, creo firmemente que el Dios que estableció una relación de amor conmigo me dejará saber lo que está ocurriendo en mí cuando Él crea oportuno que yo necesito saberlo. Esa es mi convicción. Quiero que usted lo lea y que usted pueda pensar y hacerla su convicción. Porque hasta el momento estamos, creo, si vamos avanzando al mismo ritmo, todos plenamente convencidos de qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere entablar una relación de amor íntimo y personal y real con cada uno de nosotros, con usted. Entonces, yo creo que Él tiene y tendrá ese cuidado de comunicarme de su voluntad claramente cuando sea el momento, incluso y especialmente después de los silencios. De modo que, y aquí el consejo, ore: Padre Celestial, no entiendo este silencio. Va a tener que decirme qué es lo que está haciendo en mi vida. Y como mi esposa ora en situaciones similares y le dice al Señor, nos lo ha compartido públicamente, por eso lo vuelvo a hacer yo, como una niña: papá, enséñeme y explíqueme, como una niña chiquita, ¿qué es lo que usted quiere que yo sepa? ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor así, con esa sinceridad, con esa humildad y honestidad desde lo más profundo de nuestro corazón? Nunca le vamos a ofender cuando somos sinceros, pero respetuosos. Y esa sinceridad puede hablar incluso de falta de fe. Y podemos pedir ayuda a mi incredulidad o a mi falta de fe. Y lo hará por medio de su palabra. Esto llegará a ser una de las experiencias más significativas en su vida. La palabra y primero la palabra. Enfatizo esto, ¿por qué? Porque hacerlo a la inversa no solo sería un grave error. Por ejemplo, si usted se ha fijado que de qué forma nos habla Dios, y empezamos por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del Espíritu, por medio de la iglesia, la circunstancia estuvo al medio, y al final, ¿a quién mencionamos? ¿A otro? Creyente u otros creyentes. Entonces, por eso digo, es tan importante comenzar por el principio y reforzarlo, porque si comenzamos a la inversa, no solo estaríamos cometiendo un grave error, sino que estaríamos ofendiendo a Dios nuestro Padre Celestial. Porque estaríamos yendo primeramente ¿con quién? Con un hombre. Que si tenemos la suerte de que ese hombre esté siendo utilizado por Dios, efectivamente vamos a recibir el consejo. Pero ¿y qué si no? ¿Qué si no? Y luego, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Qué es lo que realmente busca? Porque dependiendo qué es lo que realmente quiere, qué es lo que realmente busque, es con quién usted va a ir. Porque muchas veces no se va con el pastor, se va con alguien más. Con alguien que le pueda decir lo que quiere escuchar. Es como que si un hijo tuviera una necesidad y fuera a tocar las puertas de los vecinos: necesito zapatos, y llega después a la casa: papá, pues nadie me quiso comprar zapatos. ¿Y qué tienes que andar tú abriendo tu boca? Y ¡pum! Bueno, entonces creo que entendemos. Por eso, primero buscar en la oración y en la palabra. Pasamos a otra historia. Porque ya vimos que era finalmente lo que quería y buscaba Dios por medio de ese silencio. Que Job le conociera profundamente, como nunca antes le había conocido. Y por mucho que hubiese creído que le conocía, él termina confesando de que solamente lo conocía de oídas. Y ahora es como verlo cara a cara. Otra dimensión del conocimiento de nuestro Dios. Bueno, veamos y analicemos, de eso se va a tratar la historia de Lázaro. Vamos a ir viendo esto cubre hasta el versículo 45 del capítulo 11, pero los versículos más importantes son necesarios para entender la historia. Dice Juan 11, 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María
cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó, le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Entonces, quiero que puedan poner atención en lo siguiente. A diferencia de otros pasajes, se van a ver, y lo dice claramente la Escritura, afectados 3 diferentes grupos de personas. Aquí aparece el primer grupo, aunque son 2, las hermanas de Lázaro, aquel a quien Jesús amaba, que está enfermo y enfermo de muerte, en nuestros términos, porque finalmente muere. Entonces, el primer grupo, estas 2 hermanas. Hay un tercer grupo, quien va a aprender grandemente también de esta experiencia, y son los discípulos, muchos de los cuales después serían considerados apóstoles. Y hay un último grupo, de los que son positivamente afectados, porque de este último grupo, los judíos, y especialmente aquellos que habían ido a consolar a María o a las hermanas, el grupo de los que creyeron. Pero hay otros que vieron y no creyeron, y lo que es más, después se fueron con el cuento a los fariseos, y de ahí se armó todo el complot para finalmente dar muerte a nuestro Señor Jesucristo. 3 grupos de personas que son afectadas. Cuando Dios obra, pero esencialmente aquí, la persona con la cual quería trabajar Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo era Marta. Recuerde usted que en el episodio anterior, de los más conocidos, con las 2 mujeres, hermanas, le dice a Marta: ¿por qué vives tú así tan afanada? María ha escogido la mejor parte. Entonces, aunque obviamente María también se ve afectada, en esta oportunidad en particular, el blanco principal viene a ser Marta, y lo vamos a ver en qué lo puedo ver. Bueno, queda establecida entonces cuál era la relación con María y cuál era el estatus de María ante nuestro Señor Jesucristo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, y nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo sabía absolutamente todo. Primero, cuando Él dice de que esta enfermedad no es para muerte, es que no se va a morir y ahí se va a quedar, porque Él sabía que sí iba a morir, porque aún estando distante supo el preciso instante en que murió, pero sabía lo que Él iba a hacer y por qué y para qué. Sino para la gloria de Dios. Iba y quería Él que se glorificara el nombre de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego, esto es bien importante, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Bueno, la relación, todo en un contexto de una relación de amor. ¿En qué relación estamos nosotros con Dios? Estamos en una relación de amor, y lo que Él quiere es que esa relación se profundice grandemente. No importa cuánto nosotros creamos que estemos involucrados y relacionados en amor con nuestro Dios, créame, siempre podremos mejorarlo. Y de hecho, me habrán escuchado decir: yo no estoy conforme, me siento satisfecho, quiero decir con esto feliz, pero no conforme. Porque el que pase el tiempo, que transcurra el tiempo, tiene un solo objetivo: el avanzar. No temo ir despacio, pero sí temo no avanzar. Hay que avanzar. Bueno, por eso, en primer lugar, hace esta aclaración. Y por otra parte, pensemos nosotros, ¿quiénes serían los más amados de nuestro Señor Jesucristo? En orden. Para mí, Lázaro, su amigo. Es por él que él iba a la casa, y ahí conoce y ahí trata con las hermanas. Pero aquí Lázaro está en el último lugar porque será el último afectado, por así decirlo, en esta experiencia. Y entre Marta y María, ¿quién cree ustedes que estaría más cercana emocionalmente a nuestro Señor Jesucristo? María. Porque no solo había escogido la mejor parte cuando ella se postraba a los pies de nuestro Señor Jesucristo para aprender, sino que también había sacrificado de lo mejor y de lo más que tenía para enjugar los pies de nuestro Señor Jesucristo. Primero rociarlos con el perfume y luego enjugarlos con sus cabellos. Entonces, definitivamente María ya estaba en otro nivel de su relación de amor con Jesucristo. Entonces, ¿quién está en un tercer lugar? Marta. Bueno, y aquí se le menciona en primer lugar, ¿por qué? Porque en el relato, en el contexto,
del propósito, del objetivo del relato, de la experiencia, ella ocupa el primer lugar. Ella es la prioridad. No significa que los otros no importen. Al final de cuentas hay 3 grandes grupos. Bueno, un grupo pequeño y otros grandes grupos afectados. Pero es con ella. Que quede claro. Y debo decirles, mis hermanos, de que Marta, a veces pensamos como que estaba ella muy lejana, muy distante. Pero nos vamos a dar cuenta en este relato, y porque podamos sentirnos muchos también identificados, de que en realidad ella era una persona bien inteligente, además de trabajadora, hacendosa. Entre paréntesis, tan trabajadora, hacendosa, y con otras virtudes que la tradición dice que ella murió como vivió, con autoridad, dormida o en el sueño, pero en el suelo o en el piso. En la tradición católica, ella es la santa patrona, Santa Marta, la santa patrona de las cocineras y las amas de casa. Y se la recuerda el 29 de julio. No vayan a hacer fiesta ni nada por el estilo. Esto es información general. Pero las respuestas que ella da, si no fuera porque no era el tiempo, yo diría hasta que era bautista. Vamos a ver. Continuamos. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, en vez de partir corriendo, no lo hizo, se quedó 2 días más. Luego de esto, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. 2 días después. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro 2 días después de que le avisaron. Estuvo 2 días enfermo, estuvo 2 días gravemente enfermo, agonizando probablemente, en fin. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, y Jesús dijo que esta no era enfermedad de muerte. Y luego dice que ya murió. Es que Él sabía todo. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Y tengámoslo presente. A veces las circunstancias, por no estar nosotros perfectamente sintonizados con Dios, llegamos a pensar que es un caos. Como que todo esto que está pasando, no sé por qué está pasando, pero ¿sabe qué? Si nosotros estamos confiados en el Señor, debemos permanecer confiados en el Señor, en que Dios está en control de todo, que Dios lo sabe todo, que Dios tiene un propósito en todo y que Dios nos va a sacar adelante. Se los digo porque nos hemos visto en situaciones tremendas y el Señor nos ha sacado adelante. Bueno, esto significa además, y es el propósito de esto, mi experiencia con Dios, de que nosotros podamos llegar a experimentar de una forma distinta. ¿Y por qué digo distinta? Por 2 cosas, mis hermanos. En primer lugar, porque para mucha gente la única o la mayor o la mejor experiencia que han tenido con Dios fue la de, con suerte, la de su conversión, cuando fueron salvos. Y de ahí en adelante han entrado en piloto automático, por decirlo menos. Y aquí cada domingo o cada miércoles, el miércoles entiendo que es un grupo distinto, pero cada domingo, un domingo sí, un domingo no, 1 sí, 2 no, etcétera, etcétera. Pero esto se trata de una experiencia con Dios. Así como nosotros tenemos la experiencia de vernos, de conversar, de comer juntos, bueno, Dios quiere tener una experiencia personal, íntima con cada uno de nosotros. Continuamos. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué dice? Para que creáis. Este es el segundo grupo que se verá afectado. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Yo lo veo bien emotivo él, no sé, o bien emocional, por una parte, pero por otra muestra de que este Lázaro era una persona especial. Era una persona especial porque no solo tenía una gran amistad con nuestro Señor Jesucristo, sino también la tenía con los discípulos, los apóstoles, que lo querían tanto que les había afectado de esa manera. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Si hacemos cuenta, pues se tomó casi una semana en llegar.
porque después de 2 días Jesús dijo que había muerto y ya ahora se encuentra con que lleva 4 días. Estaba en el sepulcro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Bueno, vemos aquí que ella era como con más iniciativa, digámoslo así, pero también por otra parte es porque ella es la que estaba siendo llamada de manera especial por Dios para este encuentro especial, diferente. Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, más tranquila, más reposada, quizás más llorona, quizás más abatida, como quiera que sea. Pero ahí salió Marta. Y no nos cabe duda, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y cuando somos motivados a algo, a acercarnos al Señor, a un encuentro con el Señor, a una relación, ¿viene eso de nosotros, de nuestra persona, de nuestra carne? No. De nuestro espíritu, que se lo ha comunicado el Espíritu de Dios. Él nos llama, Él nos atrae. Y Marta dijo a Jesús: Señor, y aquí es importante, fíjese, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es fe. Eso es convicción. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hermanos, qué convicción. Eso a mí realmente me conmueve y la veo muy digna de admiración. Su convicción. Sé, convicción. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo, ¿y qué le dijo? Fíjese, yo sé, de convicciones, que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le está revelando de manera especial. Esas pocas líneas son todo un sermón y una clase, diríamos nosotros, de doctrina que le está dando. Y la remata diciéndole: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor. Convicción. Yo he creído, convicción, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Convicción. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Era como la de las que luego caen de rodillas, ¿no? Diciéndole: Señor, pero no con menos fe o convicción. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, ellos sabían quién era Jesús y sabía lo que había hecho Jesús. Lo que había hecho y de lo que era capaz. Nada más se preguntaban: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Bueno, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, vuelve con ella, se fija en el personaje que es Marta, no es María: Señor, y he de ya porque es de 4 días. Muy lógica, muy racional. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cree usted? En otras palabras, le está diciendo: al que cree, todo le es posible. Pero nosotros también debemos recordar y nunca olvidar: bienaventurados los que no vieron y creyeron. No podemos estar basando nuestra fe en ver y en milagros, por supuesto. Entonces, muchos de los judíos, el tercer grupo,
que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué sucedió? Creyeron en Él, definitivamente. Pero volvamos por un instante, ¿y qué de Marta? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús pudo haberle respondido, y como que si le hubiese respondido así, estás totalmente en lo cierto. Si hubiera venido, tu hermano no hubiera muerto. Y ahí se acaba todo. Pero, ¿qué es lo que él quería? Bueno, tú sabías que yo podía curarlo porque me has visto curar muchas veces. Si hubiera venido cuando me mandaron llamar, él hubiera sanado, pero tú no hubieras conocido más de lo que ya me conoces. Yo sabía que estabas lista para una revelación más completa de la que nunca antes habías recibido. Quería que llegaras a conocer que yo soy la resurrección y la vida. Mi demora y silencio no fueron rechazo, fue una oportunidad para revelarte más de mí, de lo que jamás habías conocido. Creo que cuando usted vuelva a vivir o a experimentar el silencio de Dios, usted lo va a ver con otra perspectiva. Dios le ama. Dios sabe exactamente lo que está pasando. Dios no le ha abandonado. Dios está en jerga trabajando tras bambalinas. Dios quiere que usted le conozca más. Dios quiere muchas cosas, pero esencialmente que su relación con Él pueda incrementarse grandemente. Eso es lo que puede estar ocurriendo en su vida en el presente. El silencio de Dios significa que Él está listo para darle una revelación de sí mismo más grande de lo que nunca ha o he recibido. Y esto es también como parte de los ejercicios de tarea. ¿Cuáles son 3 posibles razones para el silencio de Dios en su oración? Piense en 3 o por posibles razones. Bueno, nos acercamos y para concluir, algunas veces Dios permanece en silencio mientras nos prepara para llevarnos a una comprensión más profunda de sí mismo. Cuando hay silencio, continúe haciendo lo último que Dios le dijo. Y lo voy a aclarar, obedeciendo. Observe y espere un encuentro nuevo y fresco con Él. Después de ese silencio, cuando hay un silencio grande, profundo y prolongado, mientras más grande, mientras más profundo y más prolongado, es más grande la experiencia, aprendizaje que viene. Entonces, ¿cómo debe ser la expectativa? Mucho mayor. Y no decaer lo lógico, lo natural. Pero recuerden, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y la palabra nos enseña que por fe debemos estar expectantes. Esto no va a estar en pantalla, pero sí, yo les voy a dar mi lista para concluir de razones y consejos. Bueno, ¿qué puede ser que esté ocurriendo? Bueno, definitivamente puede haber pecado. Por lo tanto, hay que confesar y restituir si es necesario. Lo que Dios puede estar buscando también es paciencia. Enseñarle paciencia, de que no se exaspere, de que no se ponga ansioso. Quiere enseñarle perseverancia, eso que usted que siga adelante, que siga adelante, que siga adelante, no que se quede en la casa. Constancia, eso quiere decir no flaquear, no pensar en tomarse breaks o vacaciones espirituales. Obediencia, no desobediencia. Y por eso se insiste que en este periodo hay que continuar haciendo lo último que aprendió y que le enseñó el Señor. Porque si no está haciendo eso último que le enseñó el Señor, ya no se le va a revelar, o se le va a hacer aún más difícil, o doloroso. Oración, lectura y meditación de la palabra. Observación de las circunstancias, intencional. Algo me está diciendo Dios en esto. Algo me quiere comunicar. Humildad para escuchar a otros. Pero nótese, está como en el último lugar de la lista. Continúo, considerar alternativas, siendo prácticos y realistas también, considerar alternativas. Que si está sin trabajo y está orando y no llega al trabajo, orando y no llega al trabajo, orando y no llega al trabajo, igual hay que pagar los biles o no. Considere alternativas. A lo mejor le está diciendo, no, pues tú ya no vas a trabajar para nadie. Tú vas a ser tu propio jefe.
Es un ejemplo, es un ejemplo. Conocer las promesas del Señor y no hacer promesas al Señor y cumplir las promesas al Señor. Son tres cosas. Dar para recibir. Dar. ¿Usted quiere recibir del Señor? Hay un silencio, pero usted quiere recibir, considere siempre en dar, en dar, en dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Perdonar. Analice. ¿Hay falta de perdón en su vida? Tiene que perdonar para ser perdonado. Romper cadenas. Romper maldiciones. Maldiciones heredadas. Y sobre todo, porque somos más responsables, maldiciones autoimpuestas. Pedir oración y oración con ungimiento con aceite. Y la lista podría seguir, pero creo que ya hay bastantes buenos consejos. Si los tomaron y si ahora la grabación sale bien, podrán disponer de ella para darle un pequeño repaso. Les invito a ponerse en pie. Vamos a darle gracias al Señor y deseando porque pueda continuar creciendo en su experiencia con Dios.